¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a estar resolviendo el material de geometría y trigonometría elaborado por el profesor Magíster César Cabrera para el cursillo de ingreso a la Facultad Politécnica. Te insto a que adquieras el material y así puedas practicar correspondientemente por tu cuenta. Vamos a abarcar los ejercicios desde el número 22 hasta el número 32. Tema 22. Los ángulos interiores de dos polígonos regulares son suplementarios y tales que su diferencia es igual a uno de ellos. Entonces el polígono de mayor número de lados es 1. Ok, ¿qué tenemos que saber acá? Está hablando de los ángulos interiores de polígonos regulares. Me dice que esos ángulos interiores son suplementarios y yo por teoría sé que si dos ángulos son suplementarios es porque su suma tiene que dar 180. ¿Sí? Después, ¿qué dice mi enunciado? Mi enunciado dice que si yo resto esos ángulos, ese resultado va a ser igual a uno de ellos. Y acá tenés que analizar bien a qué vas a igualar. No sé si te das cuenta, pero en esta resta, al poner en este orden, yo estoy diciendo que alfa es el más grande y beta es el más chico. Si yo resto el más grande con el más chico, ¿cuál crees que va a salir? ¿Va a salir alfa o va a salir beta? Obviamente tendría que salir beta, porque la resta entre el más grande y el más chico como resultado lógico solamente podría ser o solamente podría dar el ángulo más chico. Si no te queda claro, te hago un ejemplo rápido. Si es que alfa vale 60 y beta vale 30, si restas por ejemplo 60 menos 30 va a salir 30, pero nunca esta resta va a poder dar el resultado más grande porque se está disminuyendo. Ok, dicho eso, entonces continuamos. Alfa va a ser igual a 2 beta. Y con este hallazgo podemos continuar resolviendo el sistema de ecuaciones. ¿Qué podemos decir? Si alfa es 2 beta, entonces 2 beta más beta es igual a 180. Lo único que hice fue convertir alfa en su equivalente. Ahora, ¿qué podemos decir? 2 beta más beta es 3 beta. Y esto es igual a 180, entonces beta va a ser 180 dividido 3, que esto sale 60 grados. Ahora, si beta vale 60, también podemos hallar el valor de alfa. Alfa va a valer 120 porque es el doble de beta. ¿Qué es lo que nos pide en nuestro problema? Lo que el problema nos pide es ¿qué polígono es el que tiene mayor número de lados? Y bueno, acá te doy una teoría. Este es el ángulo interior de un polígono y este es el ángulo interior del otro polígono. El que tenga mayor número de lados va a generar un ángulo interior más grande. Entonces, el polígono que corresponde a este ángulo de acá es el que tiene mayor número de lados. Dicho eso, entonces vamos a empezar a desarrollar la fórmula. Nosotros sabemos que alfa es 120, pero alfa es un ángulo interior y la fórmula de ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n. Y esto es igual a 120. Esta n que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Me va a quedar que 180n menos 360 es igual a 120n. Y lo que está sumando de este lado va a pasar a restar. Entonces me va a quedar 180 menos 120. Me quedaría 60n. Y el 360 que está restando va a pasar a sumar. Entonces n va a ser igual a 6. N igual a 6. Ok. Como ya sabemos que el polígono que tiene mayor número de lados corresponde a un polígono de 6 lados, la respuesta sería opción C, hexágono. Tema 23. Un polígono tiene P más 3 lados y otro polígono tiene el doble número de lados que él. Entonces podemos asegurar que tenemos una secuencia de preguntas que tenemos que ver si es que son verdaderas o falsas. Ok, yo voy a mezclar dos técnicas de resolución en este problema. Una va a ser dándole valores y otra va a ser usando los datos que me da luego el problema. Bueno, ¿qué dice este problema? Un polígono tiene P más 3 lados. Entonces voy a poner acá que un polígono tiene P más 3 lados. Y otro polígono tiene el doble de número de lados que él. Entonces si este tiene P más 3, el otro tiene que tener el doble de P más 3.
Como te dije al comienzo, voy a resolver de dos técnicas, resolviendo con los datos que me da y dándole valores también. Entonces, ¿qué voy a decir? A este polígono 1 que tiene P más 3 lados, voy a decir que P más 3 representa un número que yo elija. Por ejemplo, voy a decir que el primer polígono tiene 5 lados. Y voy a decir por ende que el polígono 2 tiene que tener el doble de número de lados, que va a ser 10. Utilizando esos valores voy a ir resolviendo cada una de las preguntas. Ok, vamos a empezar con la primera. La primera pregunta dice: el segundo polígono tiene el doble del número total de diagonales que el anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar las diagonales del primer polígono con este valor que decidimos darle. Entonces, las diagonales, como ya sabemos, son n por n menos 3 dividido 2. ¿Sí? Las diagonales del primer polígono, entonces, va a ser 5 por 5 menos 3 dividido 2. Y esto va a dar un valor de 5. Esas son las diagonales que se pueden trazar desde el primer polígono. Ahora, las diagonales del segundo polígono va a ser n por n menos 3 sobre 2. Pero mi segundo polígono tiene 10 lados. Entonces va a ser 10 por 10 menos 3 sobre 2. Y esto da un valor de 35. Como te darás cuenta, el polígono que tenía P más 3 lados, que en este caso nosotros le dimos el valor de 5, generó 5 diagonales. Y el polígono que tenía el doble de número de lados, que nosotros le dimos 10, dejó un resultado de 35 diagonales. Y como podés ver, 35 no es el doble de 5. Así que el primer enunciado es falso. Para el segundo enunciado yo voy a usar los datos que me da luego el problema. El segundo enunciado dice: el número de diagonales del primer polígono es P menos 3. Entonces, diagonales del primer polígono. Las diagonales son n por n menos 3 dividido 2. Pero ¿qué lados tiene el primer polígono? Tiene P más 3 lados. Entonces voy a empezar a desarrollar. El número de lados es P más 3 por P más 3 de vuelta, porque hice n otra vez acá, menos el 3 que está propio de la fórmula. ¿Sí? Te recuerdo, ¿verdad?, que este P más 3 corresponde a esta n, este otro P más 3 corresponde a esta otra n, y obviamente el menos 3 es de esto. Si desarrollamos esta expresión, ¿qué nos va a quedar como número de diagonales? Va a quedar P más 3, 3 con 3 se va a ir y solamente va a quedar P, y todo esto dividido 2. ¿Qué decía el problema? Si le calculo las diagonales al primer polígono me tiene que salir P menos 3. Y obviamente no salió P menos 3, salió toda esta expresión. Entonces este enunciado es falso también. Ahora por último, el tercero. El tercer enunciado dice: el número de diagonales que pueden trazarse desde cada vértice en el segundo polígono es 2P más 3. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Diagonales desde un vértice se rige bajo la fórmula n menos 3. ¿Sí? ¿Qué lados tiene mi segundo polígono? Mi segundo polígono tiene 2P más 3 lados. Entonces esto va a ser 2 por P más 3, que viene a corresponder a esta parte de la fórmula, menos el 3, que obviamente corresponde a esta otra parte de la fórmula. Entonces diagonales desde un vértice va a ser igual a 2P más 6 menos 3, haciendo la distributiva. Las diagonales desde un vértice va a ser igual a 2P más 3. Entonces, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? Se pueden trazar 2P más 3 diagonales. Y el enunciado dice que se pueden trazar 2P más 3 diagonales. La última afirmación es correcta. Entonces, la secuencia correcta de lo falso y verdadero sería falso, falso, verdadero. Vendría a ser la opción E. Tema 24. El número de lados de tres polígonos regulares están en relación 3, 4 y 4 y 5. Si la cantidad total de lados entre los tres polígonos es de 36, entonces el polígono de menor número de lados es un... Ok, muy bien. ¿Qué tenemos que saber acá? La primera parte del planteo se basa en interpretar la razón. Esta representación tiene una traducción. Nosotros no sabemos cuánto es el número de lados del primer polígono,
Pero eso dividido 3 dice que está en la misma razón como y sobre 4 y z sobre 5. ¿Sí? Esta representación de acá se puede traducir con esta ecuación de acá. Ok, después, ¿qué dice el problema? La cantidad total de los lados entre los tres polígonos es 36, dice. Entonces, ¿qué podemos plantear también? Si sumamos los lados, x más y más z, eso tiene que dar 36. Y bueno, lo que pregunta es quién tiene el menor número de lados. El que tiene el menor número de lados es este que está acá. ¿Cómo yo sé eso? Porque le corresponde el menor valor en el denominador. Entonces lo único que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a poner todo en función a x. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que y sobre 4 es igual a x sobre 3. Por ende, y es 4 tercios de x. Y lo segundo que podemos decir es z sobre 5 es igual a x sobre 3. Z es igual a 5 tercios de x. Muy bien, dicho eso, entonces continuamos. Nosotros sabemos que x más y más z es igual a 36, pero sabemos que x obviamente es x, que y es 4 tercios de x y z es 5 tercios de x. 5 tercios de x. Entonces todo eso tiene que ser igual a 36. Si yo sumo esos tres valores, ¿qué obtenemos de resultado? Eso va a salir 4x. ¿Sí? Lo único que tenés que hacer en tu calculadora es meter estos valores acá. Ahora, una vez que tenemos eso, tenemos que despejar el valor de la x, que va a ser 36 dividido 4. Eso me va a dar 9. Entonces, el polígono que tiene menor número de lados es un polígono de 9 lados. Que eso sería un n-ágono. Tema 25. En un polígono convexo, desde 4 vértices consecutivos, se pueden trazar 33 diagonales. La cantidad total de diagonales de dicho polígono es... Ok, ¿qué podemos decir en este problema? El problema está hablando de diagonales desde vértices consecutivos y nosotros sabemos cuál es su fórmula. Diagonales desde vértices consecutivos es igual a n por b menos b más 1 por b más 2. Todo esto dividido entre 2. Entonces, ¿qué dice el problema? Se pueden trazar 33 diagonales desde 4 vértices consecutivos. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Las diagonales que se trazaron fueron 33. La cantidad de lados desconozco, pero los vértices fueron 4. Entonces metemos estas cosas en nuestra fórmula y desarrollamos. Toda esta fracción que está acá tiene un resultado de 15. Entonces esto es 15. 4n es igual a 33. Este 15 que está restando pasa a sumar. Me quedaría 33 más 15 es 48. Es igual a 4n. N entonces va a ser igual a 48 dividido 4, 12. 12 lados entonces tenemos. Entonces el problema, lo que quería saber era la cantidad total de diagonales de dicho polígono. Entonces el segundo planteo que tenemos que hacer es el siguiente. Diagonales totales se rige bajo la fórmula n por n menos 3 sobre 2. Entonces la cantidad de diagonales va a ser 12 por 12 menos 3 y todo eso dividido entre 2. Diagonales totales quedaría 54. Ok, que vendría a ser la opción D. Si te fijas y si estás apurado, vas a marcar la opción A, porque la opción A dice 12, porque ellos saben que cuando nosotros tenemos respuesta queremos marcar ya. Entonces siempre lee lo que te pide, no pide la cantidad de lados, pide la cantidad de diagonales. Ok, tema 26. Indica la proposición falsa. Ok, la A que dice: todo polígono equilátero es regular.
falso. Un polígono que es regular, sí o sí es equilátero. Pero si yo soy equilátero, no necesariamente soy regular. Para ser regular tengo que ser los dos. Tendría que decir, todo polígono equilátero y equiángulo es regular. Pero como faltó la palabra equiángulo, entonces es falso. Como solamente quiero la falsa, vendría a ser la opción A. Ahora, si es que querés saber la justificación de los dos, podés quedarte y ver. La B dice, en los polígonos las diagonales pueden ser iguales. Lo que se refiere a que pueden medir lo mismo. Y obviamente que sí, en un cuadrado, por ejemplo, las diagonales son iguales. Eso es verdadero. Después dice la C. El dodecágono posee 54 diagonales. Y bueno, diagonales en un dodecágono se pueden calcular así. 12 por 12 menos 3 sobre 2. Si es que metemos eso en nuestra fórmula, nos va a arrojar un valor de 54 diagonales, que es correcto también. La D dice, en un cuadrilátero puede tener dos ángulos iguales. Claro que sí, por ejemplo, en el rectángulo, estos dos son iguales, o incluso en el romboide, que es una figura más o menos así, dos ángulos son iguales, los ángulos que están opuestos. Entonces esto también puede ser verdadero. Y la E dice, toda línea poligonal cerrada es un polígono. Y eso es mentira. Si es que nosotros analizamos, por ejemplo, en 3 dimensiones, podemos dibujar una línea poligonal cerrada, que sea, por ejemplo, así, ahí, después que suba, que haga algo así. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una línea poligonal cerrada, porque el final de la última línea coincide con el inicio de la primera línea. Pero como te darás cuenta, esto no es un polígono, porque un polígono tiene que estar en el plano. Entonces, si bien tengo una línea cerrada, esto no está contenido dentro de un plano. Una parte está vertical y otra parte está en el suelo, ¿sí? En este caso, una línea poligonal cerrada tendría que ser así. La línea poligonal es cerrada y toda la región interior está en el mismo plano. No como este, que una parte está en este plano y la otra parte está vertical a ese plano. Tema 27. El número de lados de un polígono, sabiendo que la suma de los ángulos internos es igual a 1080. Y bueno, esto es sencillo. ¿Cuál es la fórmula de suma de ángulos internos en un polígono? Suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. Nosotros ya sabemos que la suma es 1080. Entonces lo único que tenemos que hacer es empezar a reemplazar la fórmula. Este 180 que está multiplicando puede irse a dividir acá. Entonces me quedaría 1080 dividido 180. Sale 6. N menos 2 quedaría del otro lado. Y este 2 que está restando pasa a sumar. Me quedaría entonces 6 más 2, 8. Entonces el número de lados de ese polígono va a ser 8. Opción D. Tema 28. En un polígono se trazan todas las diagonales posibles desde un vértice. Y dicho número de diagonales más el número de triángulos formados es igual a 5 sobre 18 del número total de diagonales. El número de lados del polígono es... Ok, ¿qué es lo que vamos a plantear acá? Y el problema dice todas las diagonales posibles desde un vértice. ¿Cuál es la fórmula de ese enunciado? Y las diagonales que se pueden trazar desde un vértice son n-3, ¿sí? Todo esto corresponde al enunciado en azul. Después, ¿qué dice el problema? Más el número de triángulos formados, dice. Bueno, ¿a qué se refiere con eso? El número de triángulos formados a partir desde un vértice se rige bajo la fórmula n-2. ¿Y qué dice por último? Después de eso dice que toda esa suma de las diagonales desde un vértice y el número de triángulos es igual a 5 sobre 18 del número total de diagonales. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Esta suma es igual a 5 sobre 18 del número total de diagonales. Y el número total de diagonales es n por n-3 sobre 2. Ok, dicho eso entonces, tenemos que empezar a reducir nomás los términos. Entonces n con n me va a quedar obviamente 2n. Acá me va a quedar menos 5. 5 sobre 18
por n cuadrado menos 3n sobre 2. Y ok, acá podemos recordar un poquitito cómo se hace una multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces va a ser 5 por n cuadrado, va a quedar 5n cuadrado. 5 por menos 3n me va a quedar menos 15n. Y todo esto dividido entre 18 por 2. Y 18 por 2 es 36. Ok, yo para no complicarme, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría que 36 por 2n me va a quedar 72n. Y 36 por 5 me va a quedar menos 180. Todo esto es igual a 5n cuadrado menos 15n. Ok, paso a restar los términos. Entonces me quedaría 5n cuadrado, no tiene con quién restarse, se mantiene. Menos 15n menos 72n. Me quedaría menos 87n. Y este menos 180 va a pasar a sumar como más 180. Entonces me queda n1 y n2. Esto vamos a resolver por Bhaskara y nos va a quedar un resultado de n1 igual a 15 y n2 igual a 12 sobre 5. ¿Sí? Obviamente que un polígono no puede tener 12 sobre 5 lados, tiene que ser directamente 15. Ahora, ¿qué pedía nuestro problema? El número de lados del polígono. El número de lados del polígono va a ser 15. Tema 29. El número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de 2p lados, siendo p mayor a 0, es. Y bueno, ¿qué sabemos de nuestro polígono? Nosotros sabemos que los lados que tiene ese polígono son 2p, ¿sí? Y lo que queremos saber es cuántas diagonales se puede trazar. Diagonales. Entonces, ¿cuál es la fórmula de diagonales? La fórmula de diagonales es el número de lados por n-3 sobre 2. Pero ¿qué sabemos? Los lados de este polígono se representan por la letra 2p. Entonces va a quedar 2p por 2p menos 3. Y todo esto dividido entre 2. Como te darás cuenta, este 2 que está acá puede simplificarse y me va a quedar p por 2p menos 3. Buscamos alguno que sea así y nos damos cuenta que es la opción A. P por 2p menos 3. ¿Sí? Vendría a ser esto de acá. Tema 30. Marca la proposición correcta. Dos polígonos son iguales si sus respectivos ángulos son iguales. Y no necesariamente. Tema 30. Marca la proposición correcta. ¿Qué dice la A? La A dice que dos polígonos van a ser iguales si sus respectivos ángulos son iguales. Y eso es mentira, porque por ejemplo el cuadrado, todos sus ángulos internos, por ejemplo, son 90. Y sus ángulos, y sin embargo no es igual a un rectángulo que también tiene todos sus ángulos internos que son 90. El problema dice, si sus ángulos son iguales, los polígonos son iguales. Y no necesariamente. Un cuadrado no es igual a un rectángulo. Muy bien, siguiente. Dos polígonos son iguales si sus respectivos lados son iguales. Y eso es también mentira. Porque yo puedo tener un cuadrado que tenga todos sus lados iguales a 2. Y puedo tener un rombo que también tenga todos sus lados iguales a 2. Pero estos dos polígonos son distintos, porque el cuadrado, por ejemplo, todos sus ángulos tienen que ser 90. Y en un rombo, los ángulos opuestos nomás tienen que ser iguales y no necesariamente tienen que ser 90. Entonces, si dos polígonos tienen iguales sus números de lados, no necesariamente son iguales tampoco. Ok, la C. Todo polígono convexo es regular. Y no. Para que yo sea un polígono convexo, las únicas restricciones que tengo que tener es que
todos mis ángulos interiores sean menores que 180, todos los vértices sean salientes, y como te darás cuenta hay muchos polígonos que no son regulares que cumplen con eso. Eso vendría a ser falso. Si yo soy convexo, no necesariamente soy regular. D. Un polígono regular donde un ángulo externo mide 24 grados posee 15 lados. Y bueno, y eso hay que resolver. Nosotros sabemos que el ángulo exterior en un polígono regular, se calcula con 360 sobre n. Nosotros ya sabemos que el ángulo exterior mide 24 grados. ¿Sí? Lo que queremos saber es que si tiene ese ángulo exterior, ¿cuánto vale el número de lados? Entonces hacemos esto que está dividiendo, pasa a multiplicar de ese lado y el 24 pasa a dividir. Quedaría entonces 360 dividido 24. Y efectivamente, si el ángulo exterior es de 24, el polígono tiene 15 lados. Esa vendría a ser la opción correcta. Ahora por último, ya por descarte nomás ya. Todo polígono equiángulo es equilátero, y eso es mentira, porque por ejemplo el rectángulo, como ya vimos hace rato, es equiángulo, todos sus ángulos son 90. Pero no es un polígono equilátero porque, como todos sabemos, los lados de un rectángulo no necesariamente son iguales. Entonces esto es falso, este es el verdadero. Muy bien, tema 31. Si la medida de un ángulo interior de un polígono regular de n lados es 6 veces la medida de un ángulo exterior del mismo polígono, entonces el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es. Y bueno, vamos a empezar a resolver. ¿Qué dice este problema? La medida de un ángulo interior, dice, es 6 veces la medida de su ángulo exterior. Ok, esto es lo que nos dice el problema. Ahora tenemos que desarrollar las fórmulas que están acordes a esas palabras. ¿Cuál es la fórmula de ángulo exterior? Y es 180 por n menos 2 y todo eso dividido entre n. Y la fórmula de ángulo exterior es 360 sobre n también. Ok, ¿qué podemos hacer acá? Las n pueden eliminarse y me va a quedar directamente 180n menos 360 es igual a 6 por 360, ¿verdad? Y 6 por 360 me da un resultado de 2160. El 360 que está restando pasa a sumar, entonces va a ser 2160 más 360, 2520. Y n entonces va a ser la división entre 2520 y 180. Quedaría 14. Ojo, el problema no te pide el número de lados y fíjate que acá está esa opción para que marques. Pero no te apures. ¿Qué es lo que nosotros queremos hallar? Queremos hallar el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Y diagonales desde un vértice, su fórmula es n-3. Diagonales desde un vértice va a ser el número de lados menos 3. Y eso me va a dar obviamente un resultado de 11. Que vendría a ser la opción C. Tema 32. La afirmación correcta es... Bueno, ¿qué dice la A? La A dice, todas las diagonales de un polígono pasan por el centro de la figura. Y no necesariamente. Nosotros sabemos que hay una fórmula que es diagonales que pasan por el centro. Y esa fórmula restringe la cantidad de polígonos o el tipo de polígonos que van a tener diagonales que pasan por el centro. Solamente polígonos regulares que tengan número par de lados tiene diagonales que pasan por el centro. Entonces el primero es falso. La B. En un polígono donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida, es equilátero, dice. Acá básicamente dice que si todos los ángulos interiores son iguales, puedo afirmar que ese polígono va a ser equilátero. Y eso es mentira, porque por ejemplo el rectángulo, todos sus ángulos internos son iguales, todos son 90, pero no es equilátero. Entonces eso es falso también. La C. Si la medida de un ángulo interno de un polígono es 120 grados, seguro que el polígono es un hexágono, dice. Y eso es mentira también. Si un ángulo interno es 120, no necesariamente va a ser un hexágono. Yo puedo, por ejemplo, dibujar un cuadrilátero, así, medio raro,
donde este sea 120. El del enfrente también puede ser 120. Y estos de acá podrían hacer 60 y 60. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el problema? Si la medida de uno de los ángulos de adentro es 120, entonces el polígono es un hexágono. Y claro que no. En este caso, dibujamos un polígono que tiene un ángulo que es 120. Y como te darás cuenta, no es un hexágono, es un romboide. Así que es falso. Si el problema decía, si la medida de un ángulo interno de un polígono regular es 120, el polígono es un hexágono, eso sí iba a ser verdadero. Porque el único polígono regular que tiene un ángulo interno de 120 es un hexágono. Pero como dice polígono nomás, tenés que evaluar la posibilidad de que sea un polígono irregular. Y un polígono irregular de 4 lados podría cumplir eso. Entonces la C es falso. Muy bien, la D. Un polígono cóncavo puede ser regular. Y eso es falso. Los polígonos cóncavos no pueden ser regulares. Por teoría, todos los polígonos cóncavos son irregulares. Lo máximo que pueden llegar a ser es equiláteros. Entonces, eso es falso. Ahora, la E. Si un polígono desde cada vértice se pueden trazar n diagonales, entonces la expresión que representa su número de lados es n más 3. Y bueno, ¿qué nosotros sabemos? Nosotros sabemos que las diagonales desde un vértice vendría a ser el número de lados menos 3, ¿sí? Pero en este problema nos dice que las diagonales que se pueden trazar desde un vértice ya tienen un valor fijo que es n. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión que representa el número de lados? Y bueno, tenemos que despejar nomás esto. Este menos 3 que está restando va a pasar a sumar y nos va a quedar que los lados es igual a n más 3. Esta vendría a ser la opción correcta. Opción E.